Para los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza. Mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes este domingo. Y antes de continuar con la lección, quiero darle la bienvenida a los que se están sintonizando por medio de nuestras redes sociales. Pueden apoyar conmigo y darle una bienvenida a nuestros hermanos que nos están visitando en línea. Dios les bendiga igual. Y hermanos, hoy voy a terminar. Dije que la semana pasada que iba a ser la última semana de esta serie que estamos platicando. Ya es tres domingos que llevamos. Yo dije la semana pasada que iba a ser la última semana el domingo pasado, pero les eché la mentira. Hoy es la última semana, es el bonus, es el pilón. No esperaba hablar esta semana yo, pero resultó que se me dio la oportunidad y quería continuar y terminar con un tema muy importante en el cual quiero hablar y quiero quizá un poco de instrucción, un poco de enseñanza de unos principios que como creedores de Cristo, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, tenemos que tener cementados en nuestro corazón. Principios que son importantísimos para nuestra fe. Principios que nos van a ayudar a usted y a mí ser esa luz en este mundo. Amén. Vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es un versículo en el cual les dije la semana pasada, y yo creo que fue el último versículo que les di. Miren conmigo ahí en Gálatas 2:20, dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué tan lindo versículo hoy en este día de bautismos, que no nomás lo leemos en la palabra de Dios. El antiguo yo es crucificado, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué lindo versículo para empezar el mensaje en día de bautismos. Amén. Lo miramos, el antiguo yo entra al agua y el nuevo yo sale para vivir en Cristo. Vayan conmigo al libro de Efesios. Y para los que quizá no estuvieron aquí para esta serie completa, que era la serie que titulé Una hermosa resistencia, es la semana cuarta que llevamos este domingo. Si quizá quieren mirar esos mensajes, quizá no los vieron, no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, esos mensajes están en línea. Pero el tema principal es que como iglesia y como pueblo de Dios hemos sido llamados para ofrecer una resistencia, una alternativa a este mundo caído. No somos llamados a nomás meternos a esta cultura o vivir en este mundo igual que los demás. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos llamados a ofrecer esa alternativa, a brillar esa luz en esta cultura y por medio de esa luz a atraer gente hacia Jesús, no empujarlos hacia fuera de Jesús, no rechazarlos, atraerlos al Evangelio, atraerlos a la gracia de Dios y por medio de nuestro testimonio, ser testimonio en este mundo. Esa es la idea principal que hemos platicado las últimas 3 semanas. Hablé un poco de cómo nosotros tenemos que ser sanos y recibir sanidad de Dios para poder transformar a otros, para ofrecer sanidad. Hablé de varones, hablé de mujeres, hablé un poco de cómo tenemos que entender lo que Dios ya ha hecho para nosotros. No vivir en el pasado, sino caminar hacia el futuro con Cristo. Y hoy me gustaría terminar un poco saliéndome del libro de Tito, porque ya pasé mucho tiempo en el libro de Tito. Me quiero salir un poco de ahí y quiero empezar en Efesios. Y quiero que noten que cuando leemos aquí en Efesios capítulo 4, está hablando Pablo, el mismo autor de la carta a Tito, es el mismo autor a la carta de los Efesios. Y está hablando de cómo él mira al mundo y cómo debe ser una diferencia entre el mundo y el que sigue a Cristo. Mira aquí, versículo 17. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frivolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Son unos sinvergüenzas, dice la palabra de Dios. Han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pero escucha aquí, hermano, si usted es seguidor de Cristo, si usted es un creedor, tiene fe, es un discípulo de Cristo, ha puesto su fe en Cristo, esta palabra es para usted en el versículo 20. Mire, versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. Versículo 21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Lo que hace Pablo aquí es algo muy bonito. Habla del mundo caído y cómo el mundo es un poco diferente de cómo nosotros debemos de ser. Dice, esto no es como nosotros nos debemos de portar. Usted creedor, usted seguidor de Cristo, esto no es para usted. Usted aprendió diferente. Si es que aprendió.
si es que alguien le enseñó la verdad. Pablo está haciendo aquí algo muy importante, una distinción. Dice, los creedores deben de vivir diferente, pero la razón por la cual tenemos que vivir diferente es porque nos enseñamos a vivir diferente. Alguien nos enseñó, la palabra de Dios nos instruyó y nosotros aprendimos de parte de Dios cómo vivir diferente a este mundo. Entonces quiero que vaya conmigo al versículo 24, el versículo 22 en Efesios 4. Y quiero que apunte ahí en sus notas o si tiene su Biblia quizá la subraye ahí. Este versículo 22 es muy, muy importante para los que siguen a Cristo porque aquí habla de lo que el seguidor tiene que entender para hacer esa diferencia. Como discípulo de Cristo, aquí en el versículo 22 nos instruye lo que nosotros tenemos que entender y esos principios que tenemos que tener para vivir esa vida. Mire aquí, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí hay un principio muy importante, lo quiero compartir, apúntenle ahí y lo platicamos un poco. La vida cristiana, para ofrecer esa resistencia, para ser obedientes, para ofrecer esa luz en este mundo, usted y yo, seguidor de Cristo, tenemos que tener un caminar de lo viejo hacia lo nuevo, dejando atrás lo viejo y entrando a lo nuevo. Lo digo y quiero que entienda que hoy va a ser un poco directo, va a ser un poco básico quizá la enseñanza, pero quiero que como pueblo de Dios y como congregación aquí en español, TFC en español, busquemos integrar estos principios a nuestro corazón, no solo a nuestra mente. Y este, para empezar, es muy, muy importante. Mira lo que dije, es un caminar el cristiano. Si usted es cristiano, yo soy cristiano y usted está siguiendo a Cristo, su vida, su estilo de vida de aquí hasta la gloria, hasta que se muera, hasta que lleguemos a la eternidad. El estilo de vida de nosotros tiene que ser un estilo de moviéndonos más allá de lo viejo y entrando a lo nuevo de Cristo. Dejando atrás lo antiguo, el antiguo yo, y caminando y aprendiendo a caminar en el nuevo yo que Dios hizo por mí, que Dios me restauró y me renovó, de lo viejo a lo nuevo. Lo digo así muy sencillo, pero a la misma vez la razón por la cual lo quiero platicar es porque yo veo, y yo fui igual cuando era un poco más joven en mi fe. Yo creía que yo podía seguir a Cristo, a recibirlo, a hacer una oración y vivir igual que siempre he vivido. Y de hecho como pastor todavía lo miro mucho, es muy común, lo miro hoy en día, que hay creyentes que con sus labios proclaman la fe en Cristo, quizá por un año, quizá por 2 años, qué sé yo, 10 años, 15 años, pero como que no hubo un entendimiento. Que cuando proclamamos fe en Cristo, eso quiere decir que nuestra vida se tiene que estar transformando. Tenemos que dejar atrás las cosas antiguas, hermanos. Y eso se suena básico, suena como que es algo básico que tenemos que entender, pero a la misma vez lo quería platicar. Usted y yo que estamos aquí, hermano, antes de moverme, escuche, si usted es seguidor de Cristo, el momento en el cual usted empezó a trabajar en Cristo, empezó a recibir el amor de Dios, su vida tiene que tener esa definición, dejando atrás lo antiguo y entrando lo nuevo. Si usted es un seguidor, y lo voy a decir y voy a seguir la lección para el siguiente punto y el siguiente principio. Si usted es seguidor de Cristo y está siguiendo a Cristo ya por un tiempo y su vida no ha cambiado y todavía está haciendo lo mismo que siempre ha hecho antes de Cristo, hermano, escuche, le amo, algo sucedió mal, algo pasó, hay un desvío, hay un malentendido. Si usted está en Cristo, nosotros somos llamados. De hecho, la palabra nos dice que tenemos que vivir de esta manera, dejando atrás lo antiguo y entrando a lo nuevo. Tenemos que cambiar, amén. Tenemos que dejar atrás esos enojos, esas cosas que nos duelen, esos pecados que quizá Dios no quiere para nosotros. Tenemos que dejarlos atrás. No como cristianos podemos vivir esa vida que aceptamos a Cristo con nuestros labios, pero nuestra vida no lo refleja, no refleja cambio. Se requiere ese cambio. No quiero cristianos perfectos porque eso no existen. Los cristianos perfectos no existen. Los cristianos que están siendo transformados, eso es lo que yo quiero. Que de un día al otro estamos cambiando, de temporada a temporada, por medio que pasan los años, usted está siendo transformado por el amor de Dios. Amén. Ese es el principio primero, pero vayamos conmigo al 2 de Timoteo capítulo 3. Antes de entrar en una ilustración que me gustaría compartir con ustedes para que a ver si podemos agarrar un poco más práctico esta enseñanza, les estoy platicando a ustedes que nosotros como cristianos tenemos que tener ese estilo de vida.
de movimiento, de lo viejo al nuevo, del antiguo al nuevo, de lo que era a lo que voy a hacer en Cristo. Amén. Pero ¿de dónde? Entonces, ¿cómo le hacemos? La palabra de Dios dice que tenemos que quitar y poner. Quitarse el antiguo yo. Quitarse ese ropaje del antiguo yo. Eso es lo que miro la palabra que decía. Pablo escribía, tenemos que quitarnos el antiguo yo y ponernos lo nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Hermano en Cristo, ¿cómo es que usted sabe que de su vida tiene que parar? ¿Cómo sabe usted qué es lo que tiene que parar de hacer o empezar a hacer? Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hablando la palabra de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 16 versículo 13. Hablando del Espíritu. Dice aquí: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dará lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En el versículo 8 no está en la pantalla, pero el versículo 8 en Juan 16 dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Entonces, hermanos, si yo estoy aquí hoy, como les dije, es un poco de enseñanza. Y quiero que como pueblo entendamos que nuestro estilo de vida debe reflejar ese movimiento, ese transcurso, ese crecimiento, dejando las cosas antiguas atrás y embarcando a lo nuevo, recibiendo lo nuevo. Si nuestra vida tiene que fluir de esa manera hasta la eternidad, ¿qué es lo que se tiene que quitar? ¿Cómo usted y yo sabemos lo que Dios quiere que paremos de hacer o no hagamos, o que ajustemos en nuestros matrimonios, o que ajustemos en nuestro testimonio, que ajustemos en lo personal? ¿Qué son esas cosas? Le acabo de dar la respuesta. La palabra de Dios nos enseña que por medio de su palabra Dios nos enseña y nos corrige. Por medio de la palabra de Dios y lo que Él ha escrito, Él nos da esa instrucción. Si usted es seguidor de Cristo y es discípulo de Cristo, escúcheme, hermanos, sus instrucciones, yo le ayudo, yo soy su pastor quizá en este lugar aquí en Westlaco, yo le ayudo, soy su amigo, le amo, amén. Estoy contento que esté aquí, pero yo no soy su instrucción. Yo soy su pastor. La instrucción que usted necesita en su vida es por medio de la palabra de Dios. Entonces, como pastor, eso me preocupa un poco, porque muchas veces lo que yo he notado es que tenemos cristianos que proclaman fe con sus labios y reciben a Cristo, pero no leen su Biblia. No leen la palabra, no saben, me hacen preguntas y para eso estoy, amén. No me estoy quejando, no quiero que se me desanime. Para eso estoy. Una vez me hacen preguntas: pastor, ¿qué dice la Biblia de esto? Es cierto que no puedo hacer esto, y me hacen esas preguntas, y claro, yo siempre hago la respuesta, o les pregunto a ellos, quizá lo han buscado, o le hago una pregunta y platicamos, ¿verdad? Y les ayudo. Pero la idea principal que quiero transmitir es que ¿de quién es la responsabilidad tener ese entendimiento de la palabra? ¿Mía o suya? De ustedes, ¿verdad? De cada uno, de ese individuo, esa relación que un cristiano tiene que tener con las instrucciones de Dios, con la palabra de Dios, es personal. Por eso muchas veces yo les animo a ¿cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen una Biblia de papel? Y los cristianos dicen amén. Aquí la tengo, esas Biblias poderosas, esas fuertes. Había una que cuando yo estaba chico se llamaba la arcoíris. ¿Cuántos conocen esa palabra? Esa Biblia, de colores. Pero una Biblia, un bibliazo, alguien si se anima. Palabra grande, amén. Entonces esa palabra, esa Biblia es para usted, no para mí. Esa palabra que Dios ha dado, esa instrucción, ese libro es para que usted reciba esa instrucción, para que usted pueda caminar por medio de lo que esté caminando, sea lo que sea, matrimonial, de finanzas, personal, salud, sea lo que sea. Usted puede buscar la solución y buscar dirección e instrucción por medio de la palabra que Dios ya ha dado. Y esa palabra está escrita. Y por eso les digo, a mí me preocupa como pastor, me desanima quizá unas veces, me fastidia, hasta de hecho en mí, la cantidad de lectura que estamos haciendo en nuestra palabra de Dios. Y yo siempre voy a decir esto y me voy a mover al siguiente punto. Si la palabra que yo acabo de compartir, esos versículos que miraron en la pantalla, es la única vez que han visto las escrituras esta semana, hermano, le amo y le animo, no es suficiente. Amén. ¿Lo reciben, amén? No es suficiente. Porque lo que está pasando es nomás tenemos como pedacitos.
Si les estoy diciendo que la instrucción para qué quitar y para qué poner en su vida es por medio de su palabra, tenemos que tener una relación sana con la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es un punto, pero también les dije en Juan 16 que hablaba un poco del Espíritu. Entonces, Dios es tan fiel, tan amoroso, tanta gracia para nuestra vida, que no nomás nos da la palabra de Dios, no nomás nos dice, crean en mí y léanle. Nos da eso y adicionalmente nos da su Espíritu, hermano. Dice la palabra de Dios que Él, por medio de su sacrificio en la cruz, nos dio a cada uno de nosotros. ¿Cuántos cristianos aquí hay hoy? Esta tarde, amén. ¿Cuántos celebran su amén? A los cristianos que están aquí, los que creen en Cristo, a cada uno de ustedes, no solo le dio su palabra, le dio el poder de su Espíritu Santo en su vida, para que usted escuche las palabras del consejero, el maestro que le pueden dirigir la vida. No sé si quizá, por eso les digo, es un poco de instrucción o es un poco de enseñanza. No sé si lo sabían, pero no quiero asumir que lo sabían. Hermano, si usted está en Cristo, usted ha recibido a Cristo, tiene su palabra y tiene el poder del Espíritu Santo en su vida para recibir instrucción, para saber qué quitar y qué poner. ¿Qué le está doliendo? ¿Qué está obstruyendo? ¿Qué le está quitando? Y la palabra nos instruye y nos da esa dirección para que podamos obedecer y caminar esa fe y ser transformados por la palabra de Dios. Pero a la misma vez, como les dije hace un minuto, ese era el punto de instrucción de qué poner y qué quitar, viene por medio de su palabra y por medio del Espíritu. También quiero ser honesto y quizá es un poco, no quiero meterme en problemas, pero vamos a hablar un poco de esto. El Espíritu y la palabra de Dios son uno. El Espíritu de Dios no va a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Como pastor yo he visto las dos cosas. Yo he visto gente que quizá no lee mucho Biblia y entiende mucho lo que hay ahí, pero a la misma vez yo también miro gente que no lee la Biblia de Dios y quieren escuchar la palabra, el oír del Espíritu Santo. Entonces de repente alguien sale por ahí que me dice, pues yo tuve un sueño, hermano David. Pastor, yo tuve un sueño de usted, me dijo una vez una persona. Yo tuve un sueño. Sí, hermano, sí, yo tuve un sueño y esto pasó en el sueño. Entonces en ese momento puedo recibir esa palabra y esa instrucción del Espíritu, si fue dada de parte del Espíritu. A la vez yo no sé, quizá muchas veces me dicen eso a mí porque yo soy pastor, o quizá le suceda a usted. Gente que ni conozco una vez me dice, pastor, es que lo soñé y yo miré esto y esto y esto. Qué bueno, pues mucho gusto, mi nombre es David Mendoza, ¿cómo se llama usted? ¿Verdad? Antes de hablar de lo que sucedió, vamos a introducirnos. No sé si eso le ha pasado a usted, pero cuando eso sucede, algo que podemos hacer práctico como creyentes es entender que cuando el Espíritu Santo da una palabra a usted o a alguien más, siempre se alinea con la palabra de Dios. No hay una diferencia. De repente alguien sale por ahí y dice, yo me puse a orar, pastor, y el Espíritu Santo, se pone muy santos, ¿verdad? El Espíritu Santo, Padre, me dijo que dejara a mi esposo. Hermana, ¿verdad? Pues gloria a Dios que está orando y que está buscando de parte de Dios, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice esto. Y si está contrario a lo que uno piensa que el Espíritu Santo está dirigiendo, entonces hay un problema. Por eso les digo, como creyentes y como seguidores de Cristo, para cada uno de nosotros, para saber qué quitar y qué poner, tenemos que tener esa relación con Cristo, con su palabra y con su Espíritu. Y esos nunca van a estar fuera de alineamiento, siempre van a estar juntos. Amén. Entonces vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y aquí a ver si me puedo dar un poco de tiempo para hablar quizá en términos más prácticos, algo que quizá se pueden llevar hoy, una imagen, un ejemplo para aplicar esta verdad en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 22, un versículo muy bien conocido, ya lo conocemos, ya ha estado en la iglesia antes. Dice esto, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo, escuchen y miren las imágenes, esa misma imagen que hemos estado hablando, esa muerte, esa dejando lo viejo atrás. Mire versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces algo muy básico, como les dijo, esos son principios, son enseñanzas, pero es algo básico. Nosotros no somos llamados a ser como el resto del mundo. Como creyentes tenemos que entender que nuestra vida va a fluir de lo antiguo a lo nuevo. Tenemos que dejar atrás las cosas que Dios no quiere para nosotros. Amén. ¿Y cómo recibimos esa instrucción? Por medio de la palabra de Dios,
por medio del Espíritu Santo. Yo les ayudo, yo predico, yo tengo la oportunidad de enseñar y es mi placer y me gusta mucho ver las historias y ver las transformaciones. Entonces yo me gozo, hermano. Yo les ayudo, yo les predico, yo oro por ustedes y les animo, pero ese es el proceso. Dios nos da las instrucciones, quitamos y ponemos y vamos creciendo en nuestra fe. Por medio pasan los años, amén. Pero a la misma vez, con tiempo, lo que debe de suceder es lo que acaba de platicar. Tiene que haber un fruto en nuestras vidas, un fruto positivo. Cuando estamos desechando las cosas que ya no pertenecen, y los comportamientos y las actitudes, lo que puede suceder es que empieza a crecer un fruto saludable, a paciencia, amor, fidelidad. ¿Cuántos han escuchado esta escritura antes? Esa produce amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad, control propio. Ese fruto empieza a salir por medio de que nosotros maduramos en nuestra fe. Pero ese proceso es el cual yo quiero pasar unos momentos platicando, porque yo creo que hay muchas veces en ese proceso hay un malentendido. Yo lo miré mucho cuando era joven, en mi fe, creciendo en mi fe, madurando en mi fe. Yo miraba que ese proceso de dejar atrás lo antiguo, el antiguo yo, y crecer y producir fruto bueno y saludable, es un proceso que yo no entendía muy bien. Yo pensaba que nomás iba a suceder con tiempo. Yo pensaba que con tiempo nomás me iba a mejorar la vida y las cosas se iban a mejorar y iba a haber fruto, pero no es así. Ese tiempo se requiere trabajo, no solo del Espíritu Santo, de nosotros. Y por eso el último punto que quiero darles para que lo apunten ahí, y voy a pasar un poco de tiempo en este punto para terminar, es este. Nosotros, para poder producir y cultivar esa clase de fruto en nuestras vidas, tenemos que participar y colaborar con Dios en la poda de nuestra vida. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Podar. Podar. ¿Cuántos han escuchado eso? Podar. Si no lo han escuchado, es una palabra esa de español que me impresionó a mí mismo. Podar. Yo quería decir cortar, pero es podar. Cuando uno tiene una planta, tiene un árbol y quiere crecer fruta o quiere que el árbol crezca, lo tiene que podar, tiene que cortar lo que no pertenece, lo que ya ha muerto, la fruta que está podrida. De la misma manera Dios poda entre nosotros. Entonces nosotros como cristianos, este aspecto es muy importante. Tenemos que participar con Él en la poda de nuestras vidas. Y para eso necesitamos esto. ¿Cuántos han visto estos? ¿Cómo se llaman en español estos? ¿Tijeras? No sé. Son para podar los árboles, las ramas, las plantas, los podamos. Esta idea yo no entendía muy bien cuando crecí en la fe. Yo pensaba que Dios iba a hacer todo el trabajo. Yo pensaba que Dios me iba a cambiar y que me iba a transformar y que con las emociones y que me amaba y que no iba a pasar nada. Pero lo que yo aprendí es que Dios quiere, por medio de su Espíritu y junto como socio en esta poda, quiere transformar mi vida y quiere usarme a mí para dejar atrás lo viejo. Un ejemplo, y yo comparto mucho de mi vida personal, no quiero que piensen que nomás estoy pensando de lo mío o de los varones, pero yo soy varón, yo estoy casado, tengo mis hijos, entonces yo puedo compartir mi perspectiva, pero quiero que apliquen las realidades o la verdad a su vida. Yo cuando vine a la fe, crecí bajo las bancas de un templo pentecostés, siempre me gusta decir, dormido, pero crecí bajo las bancas, amén. Ahí me dormía, pero yo crecí bajo las bancas de un templo pentecostés y yo me alejé de la fe y con tiempo regresé a Cristo en tiempo de crisis. ¿Cuántos han seguido a Cristo así? Regresan a Cristo porque hay una crisis personal. Quizá se alejaron de Cristo e hicieron la vida de su manera, hicieron las finanzas de su manera, su matrimonio, sea lo que sea. Y pegó la crisis, hubo un problema y en ese momento, sálvame Cristo, amén. Y que buscan de Cristo y buscan de Él porque hay una crisis, hay algo que está pasando y quieren una solución, quieren una salida. Eso me pasó a mí, yo busqué de Cristo y Cristo en su fidelidad nos recibe, amén. Él nos recibe, a Él no le importa si estamos en crisis, vengan a mí, dice Él, ¿verdad? Vengan a mí, yo los recibo. Entonces Él me recibió a mí como ha recibido a muchos de ustedes. Y en ese momento hay algo muy importante que notar. Yo siempre digo esto porque yo soy pastor y quiero que entendamos bien como pueblo de Dios este proceso. Yo siempre digo algo así, quizás lo han escuchado, Dios te recibe tal como eres. ¿Cuánto han escuchado eso? Dios te ama tal como eres, te recibe tal, ahí donde estás, te recibe. Es que ando muy chancludo para ir al culto. No, vente, anímate y vente porque Dios te ama y Dios te recibe tal como eres. Es que tengo estos problemas, no te preocupes, vente porque Dios te recibe tal como eres. Pero esa frase es incompleta, no está completa. Te recibe tal como eres, pero no te va a dejar ahí. Es la otra parte, amén.
quiere cambiarte, quiere transformarte. Entonces te recibe tal como eres, pero hay un malentendido ahí. Hay mucha gente como cristianos que piensan que Dios me recibe y Dios me ama, y yo puedo hacer lo que yo quiera, y yo me puedo portar como yo quiera, yo quiero ser feliz, yo quiero esta relación, yo me quiero portar así, yo quiero gastar mi dinero así, y Dios me ama, porque dice la palabra de Dios, nos hacemos muy bíblicos. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Dice la palabra que Dios es amor, pero a la misma vez dice que tenemos que podar lo que no pertenece, lo que no puede estar ahí. Sí te recibe, pero te quiere transformar. Hermano, en Cristo eso no es opción. Eso no es algo que podemos elegir. Sí lo podemos elegir, pero es lo que la palabra de Dios demanda. Vengan a mí como son, pero yo los voy a transformar por medio de mi poder. ¿Y cómo lo hace? Podar. Entonces yo vine hacia Él en crisis y yo no era un buen, yo sé que se van a quedar asombrados, pero yo no era un buen hombre, hermanos. yo era orgulloso y no me portaba bien con mi esposa, no me portaba bien con mis hijos, no era malinche, era calladito, así calladito. Muchos dicen que los peores son los callados, amén. Pero así calladito, no decía mucho guato, pero no me estaba portando bien. No trataba a mi esposa bien, no priorizaba a mis hijos. Entonces yo tuve una crisis en algo que sucedió en mi matrimonio, en nuestra familia, en las finanzas, y vine hacia Cristo. Dios, yo te amo, voy a buscar de ti. Dios me recibió tal como era, amén. Pero luego me empezó a hablar conmigo y yo busqué de Él y estaba en el altar, porque era un templo pentecostés, en el altar. Dios, yo te amo, y lloré, listo para ir a misiones, qué sé yo. Yo quería seguir a Dios porque Él me recibió y me amó. Entonces yo estaba feliz, yo estaba listo para lo que venía, y Él dijo, ok, ahora sí que ya llegaste a mis pies, yo te recibo, yo te perdono, yo te amo, mijo, pero ahora es tiempo de... Y me entregó unas cositas, en términos espirituales, hermanos, me entregó esto. Ten, yo te voy a podar. Lo que yo voy a hacer por medio de mi Espíritu Santo y la palabra de Dios, te voy a dar dirección, y por medio de que yo te dirija, tú empiezas a cortarle. Y lo que pasa muchas veces cuando llega uno en crisis en fe, o llega uno en problema, Dios empieza a cortar las cosas como yo lo puedo decir de esta manera, la fruta podrida de nuestra vida. Fruta que no pertenece, fruta que hasta usted se ha fastidiado de ella. Hasta usted ya no quiere saber nada. Quizás es una relación, una amistad, un amigo, no su esposo, no su esposa. Eso no la puede cortar. Quizá algo que les está dañando, una relación. Y Dios me dice, yo estoy fastidiado con esta persona, ya me trae, esta fruta no está produciendo. Y dice, ok, ya viniste a mis pies, corta esta relación de tu vida por un momento, porque te está dañando. Yo estoy fastidiado con esa persona, Dios me está diciendo que la corte por un momento, ok, fácil, fuera. La cortamos, ¿verdad? Sin pensarlo dos veces. Fuera, hermano, es que ya nos juntamos, es que ya me fastidié, Dios me dijo que no me estaba haciendo bien esta relación, la cortamos. Esa es sencilla, esa fruta es sencilla porque ya está pudrida, ya no le gusta a usted ni le gusta a Dios, estamos acoplados, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Él dice que está mal, yo lo creo, lo corto. Pero no para ahí. Dijo Dios, corta esta relación, David. Dijo, ok, snip, corto, fuera. Ahora que sigue Dios, ok. Quiero que tú ames a tu esposa y que mueras por ella como yo morí por la iglesia. Dije, wow, ¿eso qué quiere decir? Mi hijo, tu tiempo está dividido. Te enfocas más en lo tuyo, en lo que te trae a ti placer, que gastas tu dinero de tu manera y no estás haciendo un enfoque en la relación con tu esposa. Es lo que me dijo a mí. Y quería que cortara. Y eso es un poco más difícil porque ese tiempo que estaba gastando eran en cosas que no eran necesariamente pecado. Eran amistades o eran el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Cuántos les gusta el fútbol aquí hoy? ¿Nadie? Amén. Ahí después platicamos. A mí me encanta el fútbol. No me gustaba ir al fútbol, me gustaba jugar fútbol, me gustaba mirar fútbol. Quizá eso me estaba pasando mucho tiempo en eso. Y Dios me empezó a decir, necesitas que cortar, no necesariamente fuera de tu vida, pero recortar. Y quitar porque quiero que produzca fruto tu matrimonio. Entonces tenía que hacer esos ajustes. Ese tipo de proceso es un proceso que empecé el momento en el cual yo recibí a Cristo y es un proceso en el cual todavía estoy caminando. De igual manera, hermanos, le quiero decir para que todos estemos de acuerdo. Yo como pastor todavía estoy podando cosas de mi vida. No soy perfecto. Mi esposa dice amén. Yo no soy perfecto, yo todavía tengo aspectos de mi vida que Dios quiere que recorte y que mueva porque hay un fruto que no se está produciendo bien. Por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios
me dice que haga unos ajustes. Y la fruta empieza a producir. No nomás lo estoy diciendo, hermanos. Vayan conmigo a la palabra de Dios en Juan capítulo 15, del 1 al 2. Miren lo que dice aquí. Juan 15, versículo 1 del capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Entonces no nomás las corta, las poda por medio de su espíritu. Y todo eso para decirles esto, hermanos. Es un proceso en el cual, si es una fruta que está podrida y que hasta usted ya está fastidiado de ella y le dice: Dios, quiero que cortes esto de tu vida. No, yo también estoy hasta aquí, Padre, fuera, lo cortamos. Pero si es algo un poco más cercano a su corazón, se nos hace un poco más difícil. Y déjeme decirle, hermano, lo más largo, el tiempo más largo que quizá, la seriedad del pecado y el tiempo en el cual hemos estado caminando en pecado o en cosas que antiguas, esas clases de podas duelen. Porque ya nos ajustamos la vida. Ya nos mal impusimos. Y Dios va a decir, de paso a paso, quiero que empiecen a cortar y a podar cosas porque yo quiero producir fruto en ti. Quiero esa solidez. Yo lo he visto muchas veces, hermanos, cuando como pastor yo escucho una y otra vez que alguien viene a mí y me dice, y siempre les digo la misma cosa: no quiero que se desanimen, platíquenme, yo oro por ustedes, ese es mi cargo y esa es mi responsabilidad. Pero a la vez, una vez como pastor, como que hasta me dan un poco de ansias, me gustaría poder enseñar mejor, me gustaría poder aplicar la palabra mejor para poder enseñar e instruir. Porque yo conozco, no nomás aquí en español, pero sino en el servicio de inglés y aquí en West Point Total, gente que son cristianos de años, hablan fe, escuchan palabra, escuchan alabanza y se visten bien y como que tienen esa fe. Pero de repente sale un problema y vienen y platican conmigo y me dicen: pastor, estoy batallando con esto. A ver, dígame, hermano, ¿qué está pasando? Y es un problema básico, es algo que debían de haber cortado mucho tiempo atrás, pero no lo han hecho. Pastor, es que mi esposa está pasando esto y los niños se nos descarrilaron y yo y mi esposa estamos acá y estamos batallando y me echó de la casa, o pasa lo que pase, y me quedo pensando: wow, ok, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Regresando a la palabra de Dios, vamos a empezar en lo básico. ¿Están casados o son novios? Siempre que pregunto eso, automáticamente no me se levanta nada de wow, pastor, espérate. ¿Están casados o son novios? Vamos a empezar por ahí. No, es que hay un papeleo que tenemos que organizar. No, entiendo. Siempre hay una razón, lo entiendo. Pero la palabra de Dios dice, ¿dónde empecé? ¿Dónde recibimos nuestra instrucción? ¿De dónde recibimos nuestra instrucción? De la palabra de Dios y del Espíritu, no del mundo. Porque si miramos hacia los lados, pues mi tía y mi tío y mi primo y este hermano acá, no, todos están igual. Todos lo hacen, pastor, no importa. No, espérame. La palabra de Dios dice. Entonces empezamos por algo bien básico. Eso quiere decir que en algún tiempo, hermano, usted y yo, si usted está batallando con esto, quizá le di un bibliazo en este momento, le acaba de dar en la cabeza, no se me desanime, es importante escucharlo. Si está batallando con esto, quizá conoce a alguien que está pasando por esto, no es para condenar, es para dar a entender que en algún tiempo en su caminar Dios le entregó a usted esto. Dijo: hijo o hija mía, quiero que esto me lo podes. Pódalo, córtalo, porque esto está dañándote. No está permitiendo ese fruto crecer. Entonces cuando alguien viene y me dice: pastor, mis niños están descarrilados, mis niños no me hacen caso y esto pasó en mi hogar y que para allá y para acá. Ok, vamos a empezar en lo básico. ¿Están casados o son novios? Pues no estamos casados. Entonces, para empezar, el ejemplo está mal. Antes de hablar de los niños, ¿me explico? Entonces, lo que Dios quería cortar para producir fruto no solo en ustedes, sino en su familia, no lo cortamos. Entonces, ¿qué pasó? Creció mal. La fruta está un poco amarga. No fluyó bien, no está la fruta saludable. ¿Por qué? ¿Es Dios el responsable? ¿Soy yo el responsable? ¿Quién fue el responsable? Uno mismo. No se preocupe, hermanos. Cada vez que yo hago esto, tengo 3 para acá también. Nosotros mismos tenemos esa responsabilidad. Amén. Por eso quiero enseñar de esto, hermanos. Me gusta mucho a platicar la verdad. Como siguientes de Cristo no espero perfección, espero transformación.
Y eso es lo que Dios quiere de nosotros igual. Yo recuerdo, y con eso termino, yo recuerdo una vez que me sucedió lo mismo. Este ejemplo lo di en el servicio de inglés y se me agüitaron todos. No quiero que se me agüite usted tampoco, no se ofenda, pero lo voy a decir porque es algo que Dios me usó para mí y me transformó a mí. Escúcheme, me transformó. En el área de finanzas. Ándele. Ya se me olvidaron los frijoles, es que dejé frijoles, pastor, y me tengo que salir. Dejé la olla, no, nomás escúcheme. En el área de finanzas, yo batallé por muchos años. Mi papá era un buen pastor, era buen hombre, era un buen padre, pero él sufría mucho con ansiedades de dinero, de finanzas. Nunca tenía lo suficiente. Siempre andaba batallando pensando de que nunca nos iba a alcanzar el dinero. Y eso sin pensarlo se me vino a mí encima, como la palabra de Dios dice, generacional. Y yo me encontré a la edad de 20 y tantos años casado con huercos, todavía con niños. Bien preocupado con las cosas de finanzas y nunca me alcanzaba. Siempre llegaba a Lincoln y se iba a Lincoln. Y llegaba el cheque y se iba el cheque. Y llegaba, nomás el dinero, era como que tenía los pantalones rotos, nomás salía el dinero y salía el dinero y salía el dinero. ¿Cuántos han sentido eso? Y busqué la instrucción. Vamos a regresar a lo que acabo de decir. Busqué la instrucción y dije, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? ¿Por qué me siento así yo? Empecé a buscarle y ¡zas! ¿Saben lo que voy a decir, verdad? Espero que ya saben. Y si no lo saben, no voy a asumir, lo voy a decir. 10%. ¡Wow! Pues como 10%, David, no. Y hasta yo le renegaba a Dios, pues Dios, dame chance, ¿verdad? Como 10%, no lo estoy haciendo con 100. ¿Quieres que lo haga con 90%? No lo voy a hacer. Y Dios me dijo, mijo, 10%. Pues no puedo ser 10. Y la gracia de Dios, no todos están de acuerdo, quizás no todos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero así me encaminó Dios y le animo. La gracia de Dios me dijo, mijo, ¿cuánto puedes dar entonces? Pues si le recorto acá y honestamente, no tratando de sacarme, con mi Padre y mi Dios, amén. No tratando de echarle mentiras a Dios. No, hablando con Él y el Espíritu, pues yo creo que si soy honesto, quizá unos 5% lo puedo hacer. Ok, mijo, hazlo consistentemente. Ok. Ya no puedo salir, y pues ya no hay fútbol. Y ya se fue ahora pura tortilla con sal, amén, pues órale. ¿Qué ciros ni qué nada? No, pues órale, tortillas con sal. Y empecé a recortar. Y me decidí, aquí está mi esposa, no me va a dejar echar mentiras, me decidí a entregar esos 5% sin falta. Y lo que sucedió no es tanto la cantidad, así es Dios, es qué tan fiel es Dios. No se trataba ni de la cantidad, Él es un rey. Él creó todo esto. A Él no le importa, esos 5% no es nada. Pero yo en mi obediencia le empecé a dar ese 5% y con tiempo empecé a mirar la mano de Dios, no solo en mis finanzas, en mi paz. Tenía menos, y no estoy echando mentiras, hermanos, tenía menos dinero, pero me rindía más. La economía de Dios no es como la de nosotros. Y me rindía y empecé a mirar fruto. Gozo, paz. La tortilla con sal no me sabía fajita. Estaba sabroso el asunto porque había una paz. Estaba en alineamiento con Dios. Y aunque nomás era 5%, pero lo que pasó era con tiempo, miré y empecé a abrir más. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y lo que sucede es que ya después del fin del año me mandan, aquí en la Family Church mandamos un reporte al fin del año de 10%. Cada vez que usted es 10%, nosotros le mandamos, porque nosotros tomamos con mucha seriedad esa responsabilidad. Le mandamos un reporte para que usted sepa lo que dio y nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces yo recibo ese reporte y wow, como que me quedo, mira lo que puedes haber comprado con esto. Pero en el principio eso es lo que hacía más, pero ahora nomás miro y digo, wow, la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Espero que lo notemos. Él me recibió como soy, no le di a nada a Dios yo financieramente. Ni la propina yo creo le di a yo en esos tiempos.
Nada le di. Él me recibió como padre. Mi hijo, yo te amo, mi hijo, y tú eres llamado, tú vas a ser un pastor, y todo eso me dijo en esos días. Yo no lo creía. Pero no te estoy dando ni dinero, no te preocupes. Y empezó con este proceso. Y con el pasar de los días, con el pasar de los años, con el pasar de las temporadas, yo sigo recortando, sigo podando. Hermano, todo esto, esta palabra y el español que trato de hablar, todo esto, para nomás darle a entender a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, que una vida estática en Cristo, sin podar, sin crecer, sin ajustar, no es una vida. Nos quedamos parados. De hecho, no vamos al revés, no vamos en reversa. La vida cristiana, hermano, escúcheme, es una vida de podar. En obediencia a su palabra y a su espíritu. Los que reciben la palabra de Dios dicen amén. Entonces, hermanos, si pueden ponerse de pie conmigo para orar con ustedes y terminar nuestro tiempo juntos. Ahí donde estén, si pueden inclinar su rostro. Sí quiero dar la oportunidad, como siempre doy, para los que están aquí, quizá en persona o en línea, que no han recibido a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón o en su camino, en su vida, no han hecho esa decisión. Quiero orar por ustedes en un momento, pero a la vez también quiero hablar con la congregación, los que son aquí. Yo creo que la mayoría de los que están aquí ya son seguidores de Cristo, son cristianos. Me gustaría hablar con ustedes por un momento antes de orar y decirle, hermanos, que en este momento, por medio de la palabra que he compartido y la palabra de Dios, puedo decir con confianza que si usted es un seguidor de Cristo, en este momento hay algo en su vida que tiene que podar. Ni los tengo que conocer, es una realidad. Como seguidores de Cristo siempre hay algo. Yo soy pastor y lo estoy haciendo igual. Entonces, hermano, le animo, y ahí donde esté con su rostro inclinado, vamos a orar juntos. Pasa estos momentos aquí nomás en familia, pensando y permitiendo que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. ¿Qué área es esa? Si le puedo animar, hermano, muchas veces Dios no nos da los cambios que quiere en 10 años. No le va a decir en este momento cómo usted va a cambiar su vida en 10 años. Lo que le va a permitir mirar le va a dar un paso nomás hacia adelante. Una rama que está estorbando su fruto en su vida. Una fruta que ya está podrida y se ha hecho amarga, y que como cristianos todavía la tenemos en nuestras vidas. No pertenece ahí. Tenemos que cortarla. Por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu, ser obedientes. Tomar esa responsabilidad propia y decir: Padre Santo, en este momento recibo tu palabra, recibo tu instrucción. Y buscaré podar. Por medio de que tú me guíes, yo podaré. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Padre, por nuestra congregación, estos espacios y estos tiempos que hemos pasado juntos aquí. Padre, te doy gracias que tú eres fiel y que en este momento tú das dirección e instrucción por medio de tu Espíritu Santo. Hay gente aquí hoy que quizás está batallando en su matrimonio, están pasando tiempos difíciles con sus hijos. Y en vez de dar esa dirección de cómo componerlo, es cómo hacer esa familia una familia óptima, una familia que ni se pelean. Padre, pedimos que nos des un paso, algo que tenemos que parar, quitar, como dice la palabra, de nuestra vida, y que tenemos que poner. ¿Cuáles amistades quizá tenemos que quitar? ¿Y cuáles amistades tenemos que añadir? Vicios, maneras de pensar, hábitos, patrones, sea lo que sea, Padre Santo, te pedimos que tú sea tu voz con claridad, que nos dé esa dirección. Enséñanos, Padre Santo, a obedecerte. Gracias por la gracia y por la enseñanza y la instrucción de poder mirar las cosas que nos están dañando y hacer a un lado esa fruta o esa rama que está impidiendo tu trabajo en nuestras vidas. En este momento, si hay alguien aquí ahí con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, si hay alguien aquí con nosotros hoy que quizá está lejos de Cristo, no lo han recibido, quizá en algún tiempo tenían una relación muy cercana con Él, quizás como yo crecieron en un templo y lo conocían íntimamente, pero con el pasar del tiempo se alejaron de Él, o quizá
no tienen esa intimidad con Cristo que tenían en algún día. Si usted está aquí esta tarde y nunca ha recibido a Cristo, o siente de parte del Espíritu Santo hacer regresar a Él, decidir seguirle una vez más, comprometernos para seguir sus caminos. Si usted está aquí, quiero que haga esta oración conmigo. Pues es una razón simple. La palabra de Dios dice que por medio de que nosotros creamos en nuestro corazón y testifiquemos con nuestros labios, eso nos lleva a la salvación. Entonces yo voy a hacer esta oración con usted. Si usted está aquí, siente de parte de Dios que tiene que hacer esa decisión o hacer ese regreso a Él, quiero que ore esta palabra conmigo y que la haga su oración. La congregación junta, vamos a orar juntos en voz alta para que nadie ore por sí mismo y como recordatorio de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Así que oremos juntos. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él murió por mí. En este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Toma todos mis pecados, renueva mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Gracias, porque gracias a mi confesión estoy perdonado, vives en mí y el cielo es mi hogar eterno. Soy salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar gracias, un aplauso a Dios por su fidelidad? ¿Cuán grande es Dios? Amén.